Hola, quizá no hayas escuchado hablar de un tema muy particular, o tal vez tengas poco conocimiento sobre él, así que nosotros te ayudaremos a ahondar más en el tema. Quédate con nosotros y descubre qué es la fenomenología, su origen, sus mayores exponentes y de cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Podemos definir fenomenología como una corriente idealista subjetiva dentro de la filosofía, que tiene como propósito el estudio y la descripción de los fenómenos de la conciencia, particularmente la forma en que se manifiesta el mundo, aquello que se percibe a través de la conciencia del individuo y que se propone interpretar según sus experiencias. La fenomenología es un método y una actitud intelectual específicamente filosófica y crítica con el objeto del conocimiento, además de tener como objetivo el fin de aclarar, ilustrar y sacar a la luz lo que aparece más allá del hecho empírico o de la percepción psicológica, es decir, la esencia del conocimiento, el enigma y la esencia de las cosas. La fenomenología busca contemplar la forma en que es captado el objeto por el sujeto desde su intencionalidad y puesto en perspectiva espacio-temporal. Esclarece sistemática y específicamente las referencias intencionales diversas y múltiples, configuradoras de las ideas que definen o pueden definir al mundo circundante de cada sujeto, que a través de un método revela la intencionalidad humana y su sentido. Este fenómeno surgió en el siglo XX por el matemático, físico y astrónomo Edmund Husserl, quien basó sus principales conceptos en el filósofo alemán Franz Brentano. El objetivo de la fenomenología es la investigación de forma directa y la descripción de los fenómenos como experiencias que se hacen conscientemente, sin tener teorías sobre las explicaciones causales o la realidad objetiva. Busca la forma de comprender la manera en que las personas construyen el significado de las cosas que les suceden. Ahora veremos algunos exponentes de la fenomenología. El primero de ellos es Edmund Husserl, quien creía que el conocimiento científico era muy útil, sin embargo no producía la clase de conocimiento más importante. Desarrolló un método filosófico llamado fenomenología, mediante el cual podía describir la experiencia o la toma de conciencia de las cosas sin reducirlas a datos científicos. El principal propósito de Husserl era estudiar desde una óptica científica las preocupaciones humanas sin reducirlas a meros datos. El lenguaje fenomenológico de este escritor es descriptivo y su propósito es hacer evidente la experiencia original por medio de la intuición. Martin Heidegger. Él desarrolla una filosofía centrada en el ser humano, mediante el desarrollo de la idea del ser, así como una visión tecnológica del mundo. Él le da un giro a la definición, estableciendo que la fenomenología debería buscar describir los fenómenos ocultos y en particular sus significados, fundamentando el carácter hermenéutico de la misma. Jean-Paul Sartre se caracterizó por comenzar a familiarizarse con los textos husserlianos, de los cuales extrajo las bases para fundar un particular humanismo y concluye que la conciencia se caracteriza por un puro escaparse de sí y por lo tanto una pura nada. Merleau-Ponty es conocido como el fenomenólogo de la percepción. Esboza que el sujeto junto al mundo real que le rodea es la base primordial de la conciencia. Esto crea un vínculo entre el sujeto y las circunstancias vitales de la cosmovisión en la cual se desarrolla. Franz Brentano. Él desarrolló una fenomenología o psicología introspectiva, originando un vuelco en el modo de hacer psicología para el momento, la cual se basa en los principios epistémicos del sujeto-objeto y de la verificación propia del positivismo. ¿Y cuáles son las características de la fenomenología? Esta tiene diversas cualidades, las cuales la hacen ser única a otras corrientes ideológicas. La manera de estructurar los pensamientos y el conocimiento da paso a una serie de características muy diversas y amplias. Se caracteriza por ser una ciencia de objetos ideales a priori y universal, debido a que es una ciencia de vivencias. Basarse en las causas y primeros principios, dejando de lado toda explicación de los objetos. Servirse de la intuición intelectual como procedimiento. Describir neutralmente a los objetos presentes sin que estén asociados a creencias, prejuicios o ideas preconcebidas, con referencia a su existencia real. Por lo tanto, no se niega ni se afirma su existencia. Ver a la conciencia como actividad cuya propiedad fundamental es la intencionalidad.
Ahora conozcamos un poco sobre la fenomenología en México. El primer inicio de la fenomenología en México fue gracias al licenciado Adalberto García. Fue él quien trajo de Alemania los cursos más importantes con relación a la fenomenología. Algunos de ellos fueron La lógica pura en Cohen y en Husserl y Fuentes de la fenomenología, entre otros. En 1934, Antonio Caso, junto con sus libros El acto ideatorio, las esencias y los valores y La filosofía de Husserl, comenzaron a labrar una nueva etapa de la fenomenología en México. Un acontecimiento importante se dio cuando José Vasconcelos hizo una crítica abierta a la fenomenología, la cual catalogaría de idealizante y abstracta, obteniendo como resultado una serie de contrarrespuestas por parte de los seguidores de la corriente fenomenológica. Según Vasconcelos, no podemos convertirnos en cartesianos ni hegelianos sin deformarnos, y por estar libres de influencias krausistas hegelianas, bien podíamos los de la América española representar algo en el futuro de la filosofía, siempre y cuando sea auténtico nuestro españolismo y no una escuela del hegelianismo y husserlianismo que hoy prevalecen en la península. Pero a pesar de su filosofía, no tuvo un real impacto en la impopularidad de la fenomenología. Tanto Caso y Vasconcelos tuvieron alumnos que se han apartado ya años atrás de las enseñanzas que ambos maestros instruyeron en aquellos seguidores y a día de hoy han forjado su propio camino. Si bien la historia de la fenomenología es extensa en nuestro territorio y aún en nuestro presente sigue desarrollándose, hay que decir que realmente, a grandes rasgos, nunca fue relevante históricamente. El poco énfasis que con los años se obtuvo y el nulo interés por parte de los filósofos reconocidos en ahondar en el tema hizo que la fenomenología fuese sepultada en la historia filosófica de México. ¿Y qué pasa con la fenomenología en la actualidad? En la actualidad, la versión de Husserl abrió una serie de debates que llevaron a considerarlo un proyecto fallido. En términos metodológicos, sigue ostentándose como una herramienta fundamental para la comprensión de los fenómenos en psicología. Merleau-Ponty introduce una idea fundamental para aproximarse a entender la complejidad del fenómeno psicológico, en tanto lo concibe más allá de la pura dimensionalidad científica sujeto-objeto, y lo instaura como un proyecto de sujeto en el mundo en una relación circular y ambigua. Lacan hará una crítica importante de esta visión. Sin embargo, la contribución de Merleau-Ponty sigue presentando posibilidades explicativas y comprensivas en tanto reconocemos en ella un sistema de relaciones constitutivas que se establecen entre la conciencia y el cuerpo, el sujeto y el mundo, entre el yo y el otro, relaciones que hacen de la fenomenología de la percepción un trabajo de análisis del sujeto. Finalmente, la fenomenología surgió con el fin de poder comprender el sentido real de los fenómenos, ya que se trata de una secuencia de pasos e ideas que dan resultados científicos. Intenta dilucidar el sentido que posee el mundo para el hombre en su vida cotidiana. Dicho de otra forma, permite la construcción del significado que la persona le da a una experiencia. La importancia histórica que la fenomenología ha tenido en nuestro país, si bien ha sido de poca relevancia, es digno de reconocer el esfuerzo que se puso y se seguirá poniendo en darle su lugar en el colectivo mexicano. La fenomenología ha sido de suma importancia para las ciencias sociales y filosóficas que presuponen la intersubjetividad del pensamiento y la acción, pues todas, de alguna manera u otra, se relacionan con la fenomenología, esto debido a que se fundamentan en la idea de que los hombres actúan sobre los hombres.